Escondido bajo las vastas selvas de Brasil, se encuentra un mundo que se siente más como una leyenda que como una realidad. Ciudades perdidas, criaturas antiguas y misterios extraños aún vivos en las sombras. Con cada nuevo descubrimiento, los científicos se están dando cuenta de que solo hemos arañado la superficie. Desde el suelo del bosque hasta los ríos que fluyen profundamente bajo tierra, hay peces gato en estas aguas. Aquí están los descubrimientos más increíbles que los científicos han hecho en lo profundo de Brasil. Número 18. Piraña herbívora. Enterrado en el profundo río Xingu de Brasil, hay un depredador vegetal que se parece a una piraña, pero mastica como una vaca. Vamos a tener una idea de cuánto muerde. Si pongo la bolsa en su boca. Durante una expedición por el Amazonas, los científicos se encontraron con el Myloplasauron, un primo herbívoro de la temible piraña. En lugar de desgarrar carne Myloplasauron, se alimenta de frutas y nueces caídas moliendo semillas hasta convertirlas en polvo, con dos juegos de dientes romos parecidos a los humanos. Su menú de semillas, hojas y plantas acuáticas ocasionales lo convierte en un jugador clave en la propagación de nueva vida a lo largo de las orillas del río. Visualmente, este pez es imposible de ignorar, con un cuerpo de color naranja brillante dividido por una sola franja negra vertical, evocando el ojo ardiente de Sauron. Y así es como obtuvo su nombre. Los investigadores se dieron cuenta por primera vez de que habían encontrado algo nuevo al realizar pruebas de ADN en muestras que asumieron eran el común Mylopus schomburgki. Mylopus sauron solo llama al cuenca de Xingu-Hogar, un segmento del Amazonas que alberga más de 600 especies de peces. Sin embargo, casi el 42% de la vida de agua dulce de América del Sur aún no está cartografiada. A pesar de su dieta suave, la familia Pacu más amplia puede romper cocos con esas mandíbulas robustas e incluso darle un mordisco agudo a un nadador desprevenido. Cuando los equipos de campo publicaron su artículo, enviaron ondas literales a través de la comunidad científica. Número 17. Antiguo Amazonas descubierto. Durante mucho tiempo se pensó que el Amazonas no era más que una selva virgen salvaje misteriosa y en su mayoría deshabitada. Pero lo que los investigadores han descubierto recientemente está dando la vuelta a esa idea. El Amazonas es un misterio colosal y es uno de los temas que exploro en profundidad en América antes. En lo profundo del Valle de Upano, en Ecuador, los científicos han encontrado los restos de enormes ciudades antiguas, algunas de más de 2.500 años. No eran chozas dispersas o pequeños campamentos. Eran centros urbanos completos con caminos que se extendían hasta 15 millas, grandes plazas públicas, granjas en capas y sistemas de drenaje sorprendentemente avanzados. Decenas de miles de personas vivieron allí codo a codo en comunidades altamente organizadas. Y eso no es todo. En el estado Acre de Brasil se han avistado más de 400 enormes tallas en la tierra llamadas geoglifos desde arriba. Algunos se extienden más de 300 pies de ancho y se hunden 13 pies en el suelo. Nadie sabe exactamente para qué se usaron, pero claramente no eran aleatorios. Estas personas sabían exactamente lo que estaban haciendo. Incluso el suelo cuenta una historia. Los antiguos amazónicos crearon una tierra negra súper rica llamada Terra Prata, que todavía es utilizada por los agricultores hoy en día. Resulta que la selva tropical no era solo una maravilla natural, era el hogar de civilizaciones prósperas con sistemas inteligentes y vida sostenible. Y ahora pieza por pieza la jungla está revelando sus secretos. Número 16. Gigante del Amazonas. En lo profundo del corazón del Amazonas, los científicos se encontraron cara a cara con algo que nunca esperaron. Una criatura tan masiva que se sentía más como una leyenda cobrada vida que como un animal real. A principios de 2024, un equipo de investigación que filmaba con National Geographic avistó una enorme anaconda nadando a través del río Formoso en Brasil.
Es un caso clásico de serendipia para la ciencia, donde sales a hacer una cosa una serpiente gigante. Los lugareños la llamaron Ana Julia. Medía la increíble longitud de 26 pies y pesaba alrededor de 440 libras. Su cabeza era del tamaño de un humano, su cuerpo grueso y poderoso, moviéndose por el agua como algo salido de un mundo prehistórico. Pero lo que realmente sorprendió a los científicos no fue solo su tamaño, sino lo que su ADN reveló. Ana Julia pertenecía a una especie recién reconocida, la anaconda verde del norte, científicamente llamada Eunectes acaima. Esta especie se separó de la más conocida anaconda verde del sur entre 5 y 20 millones de años atrás. Genéticamente son aproximadamente un 5,5% diferentes, suficiente para clasificarlas oficialmente como especies separadas. Para los investigadores, Ana Julia era un símbolo viviente de cuánto más se oculta el Amazonas. Pero luego la historia dio un giro desgarrador. Solo unas semanas después de que fue documentada por primera vez, Ana Julia fue encontrada muerta en el mismo río. Algunos dicen que fue disparada, aunque la causa oficial aún no está clara. Número 15. La anguila eléctrica más poderosa del mundo. Algo en los ríos de Brasil acaba de reescribir las reglas de la electricidad y no es hecho por el hombre. En las oscuras aguas del Amazonas, los científicos descubrieron Electrophorus volti, la anguila eléctrica más poderosa jamás registrada. Dos nuevas especies de anguila eléctrica y una de ellas es la más poderosa que se haya encontrado. Esta criatura no solo da descargas, libera una sacudida de 860 voltios. Eso es más que suficiente para derribar a un humano adulto y casi un tercio más fuerte que cualquier anguila eléctrica que hayamos conocido. Fue identificada por primera vez en la región del río Tapajós por investigadores en 2019. Antes de eso se pensaba que todas las anguilas eléctricas pertenecían a una sola especie, pero esta demostró ser diferente no solo en ADN sino en poder bruto. Su cuerpo está lleno de miles de células productoras de electricidad llamadas electrocytes, que utiliza para aturdir a sus presas, defenderse y navegar por aguas turbias. A su tamaño completo, Electrophorus volti puede crecer más de 8 pies de largo. Eso es más grande que la mayoría de los hombres adultos. Y cuando ataca la corriente, es lo suficientemente fuerte como para causar espasmos musculares e incluso parálisis temporal en animales más grandes. Es el pararrayos de la naturaleza, nadando silenciosamente a través de los sistemas de agua dulce de Brasil. Número 14. Hundimiento masivo tragándose una ciudad. Buritucupu, una pequeña ciudad en el estado de Maranhão con poco más de 55,000 residentes, está siendo desgarrada desde abajo. Hundimientos masivos. Los lugareños los llaman bozorocas, que significa tierra desgarrada. Cientos de hogares en la Amazonía brasileña están en riesgo de caer en un enorme hundimiento, lo que llevó al gobierno municipal local a declarar un estado de emergencia. Se están abriendo debajo de hogares, calles y vecindarios enteros. Y esto no sucedió de la nada. Las señales han estado ahí durante décadas. Durante los últimos 30 años, la deforestación desenfrenada, el suelo arenoso, suelto la mala planificación urbana y las fuertes lluvias han creado la tormenta perfecta. Lo que comenzó como grietas inofensivas en el suelo se ha convertido en cañones profundos y peligrosos. Algunos son lo suficientemente anchos como para tragarse un autobús. Otros se extienden a lo largo de bloques enteros. En este momento, más de 200 personas viven con el miedo constante de que el próximo gran agujero podría abrirse debajo de sus hogares. La ciudad ha declarado un estado de emergencia, pero los funcionarios han admitido que simplemente no tienen el dinero, las herramientas ni las personas para solucionarlo. Lucas Conceição, secretario de Obras Públicas de Buriticupu, dijo que necesitan ayuda externa para reubicar a las familias y prevenir más daños. Y residentes de larga data como Antonia dos Anjos, de 65 años,
Dicen que se acuestan sin saber si el suelo debajo de ellos seguirá allí por la mañana. Esto no es solo erosión, es lo que sucede cuando el descuido ambiental se encuentra con una infraestructura débil. Y si no hay cambios, pronto Burritucupu podría desaparecer un hundimiento a la vez. Número 13. Serpiente pene. En las turbias aguas del río Madeira en Brasil, los científicos redescubrieron una criatura tan extraña que ni siquiera parece real. Su nombre es Atrotocowana icelti, pero la mayoría de la gente la conoce por su apodo la serpiente pene. Un grupo de ingenieros brasileños descubrió un nido de raros cecilianos, la serpiente pene, que han eludido la observación humana. Y sí se ve exactamente como suena. Pero detrás del nombre hay un misterio biológico que ha fascinado y desconcertado a los científicos. Este anfibio sin extremidades puede crecer hasta 81 centímetros de largo y tiene el récord como el tetrapodo sin pulmones más grande conocido. Así es, no tiene pulmones en absoluto. En su lugar respira completamente a través de su piel, una estrategia de supervivencia rara y arriesgada, especialmente en aguas cálidas y de movimiento lento, donde los niveles de oxígeno son más bajos. Eso por sí solo desafía lo que los científicos pensaban que sabían sobre las criaturas sin pulmones. Originalmente se conocía solo a partir de 2 especímenes preservados, pero en el año 2011, los trabajadores de la construcción se encontraron con varios individuos vivos mientras construían una represa en el Amazonas. Ese descubrimiento accidental abrió un conjunto completo de preguntas sobre dónde vive esta especie, cómo sobrevive y qué come. Los investigadores creen que probablemente se alimenta de peces pequeños e invertebrados, pero nadie ha observado su alimentación en la naturaleza. Casi todo sobre ella sigue siendo un misterio. Lo que sabemos es que Atratocowana icelti es real. Está viva y nada a través de los ríos de Brasil, demostrando una vez más que la naturaleza todavía tiene algunas sorpresas verdaderamente extrañas bajo la manga. Número 12. Tortugas marinas en recuperación. No hace mucho la bahía de Guanabara fue descartada como una causa perdida. Sus aguas estaban espesas con aguas residuales. La basura flotaba a lo largo de las costas y las tortugas marinas, que la llamaban hogar, apenas sobrevivían. Pero ahora algo notable está sucediendo. Ahora la bahía de Guanabara en Brasil enfrenta una catástrofe ambiental. En un giro de los acontecimientos, los pescadores de la región. En el año 2022, los investigadores encontraron que aproximadamente 3 de cada 4 tortugas marinas en la bahía sufrían de fibropapilomatosis y descubrieron altos niveles del temido superpatógeno, una brutal enfermedad que causa tumores en los ojos, aletas y órganos internos. Muchas tortugas no podían ver nadar o alimentarse adecuadamente. Estaban vivas, pero apenas. Avancemos hasta ahora y la transformación es innegable. Después de un esfuerzo de limpieza de 2.000 millones de reales, aproximadamente 350 millones de dólares, la bahía de Guanabara finalmente está respirando de nuevo. Gracias a nuevos sistemas de tratamiento de agua, más de 82 millones de litros de aguas residuales se mantienen fuera de la bahía cada día. Y las tortugas están recuperándose. Científicos de la Universidad Federal Fluminense han estado rastreando su progreso a través de análisis de sangre y escaneos biométricos. Investigadores de la Universidad Federal de Río probaron las playas de la ciudad durante un año. Desde que comenzó la limpieza, los casos de fibropapilomatosis han comenzado a disminuir. Las tortugas se mueven mejor, comen más y lentamente regresan a la salud completa. Por primera vez en años, no solo están sobreviviendo, están recuperándose. Número 11. Invasión de peces león venenosos. Un depredador extranjero ha cruzado silenciosamente la costa de Brasil. Y no solo está sobreviviendo, está tomando el control. En las cálidas aguas del noreste de Brasil, los peces león brillantes, espinosos y peligrosamente hermosos se están propagando rápidamente. Nativos del Indo-Pacífico fueron vistos por primera vez
cerca de Fernando de Noronha en 2014. Durante años el enorme flujo del río Amazonas los mantuvo alejados. Pero para el año 2020, esa barrera natural fue cruzada. Un pez, el pez león, una especie de depredador invasor, fue en realidad arrojado a las aguas del Atlántico por dueños de mascotas. Ahora están apareciendo donde no deberían estar. Lo que hace que los peces león sean tan peligrosos no son solo sus espinas venenosas, aunque una picadura puede causar un dolor intenso, hinchazón e incluso complicaciones para algunos. Es lo agresivos que son al reproducirse y alimentarse. Una sola hembra puede liberar hasta 2 millones de huevos cada año. Crecen rápidamente, comen constantemente y no enfrentan depredadores reales en estas aguas. Eso significa que están devorando especies locales de arrecifes sin control. Más de 50 tipos de peces y crustáceos, muchos de los cuales son vitales para el ecosistema y la economía de Brasil. Cadenas alimenticias enteras están siendo interrumpidas. Las pequeñas comunidades pesqueras están comenzando a sentir la pérdida. Para combatir esto, los científicos y buzos han lanzado programas de eliminación. En algunas áreas, los peces león están siendo cazados, servidos en restaurantes e incluso presentados en campañas de alimentos locales. Es un comienzo creativo, pero los expertos coinciden en que sin una acción fuerte y de amplio alcance, esta invasión podría causar daños permanentes a la biodiversidad marina de Brasil. Número 10. Los sapitos calabaza de Brasil son malos saltadores. Este animal salta al aire como si supiera exactamente lo que está haciendo y luego instantáneamente pierde todo control, aterrizando de nuevo en la tierra en un torpe pequeño salto mortal. No es una broma. Eso es solo un día en la vida de los sapitos calabaza de Brasil. Estas pequeñas ranas de color naranja neón, no más grandes que una uña, viven en lo profundo del bosque atlántico. Y aunque su color brillante grita confianza, su salto dice lo contrario. Los científicos descubrieron recientemente por qué estas ranas son tan malas saltadoras y no tiene nada que ver con la presa. Dentro del cráneo del sapito calabaza está el verdadero problema. Específicamente su oído interno, la parte del oído responsable del equilibrio y el movimiento llamada los canales semicirculares, es sorprendentemente pequeño. De hecho, son los más pequeños jamás registrados en cualquier vertebrado adulto. Eso significa que cuando la rana salta, no puede sentir adecuadamente dónde está su cuerpo en el aire. Así que en lugar de un aterrizaje suave, se agita, gira y a menudo cae de lado o boca abajo. Y la peor parte, ni siquiera intenta corregirse, pero la naturaleza siempre equilibra las cosas. La piel brillante del sapito advierte a los depredadores que es tóxica. Algunas especies incluso tienen pequeñas placas óseas bajo su piel que actúan como armadura incorporada. Así que aunque puede ser el peor saltador del reino animal, no es indefenso. Número 9. Horribles rituales antiguos. No todas las tumbas en el Amazonas son pacíficas. Algunas guardan secretos que se sienten más como pesadillas que como historia. En una cueva llamada Lapa do Santo, los arqueólogos encontraron restos humanos que datan de hace más de 9.500 años, pero el verdadero shock es cómo fueron enterradas estas personas. Un esqueleto le faltaba las manos y sin embargo las manos estaban allí. Habían sido cuidadosamente cortadas y colocadas sobre el rostro de la persona. Otros fueron decapitados, desmembrados e incluso desollados. Esto no fue violencia aleatoria. Fue ritual deliberado, repetido y profundamente significativo para las personas que lo hicieron. Muévete al norte hacia la región de Maricá y se vuelve aún más extraño. Los arqueólogos descubrieron urnas funerarias con forma de figuras humanas. Algunas tenían cenizas selladas en su interior. No solo estaban almacenando restos, estaban honrando a los muertos, recreándolos en arcilla. Rostros, extremidades, postura, todo allí, casi como si estuvieran dando a sus seres queridos un segundo cuerpo para la otra vida. Y lo que es salvaje es que no todo esto es historia antigua.
En la región de Xingu, en Brasil, el pueblo Kikuro aún celebra la ceremonia Quarup, un evento que dura días en el que tallan figuras de madera para representar a los muertos, pintan sus cuerpos, bailan y cantan como una forma de dejar ir. Lo que estamos viendo no es solo muerte, es una ventana a cómo estas culturas vivieron, amaron y se despidieron. Y a veces lo que dejaron atrás es más inquietante que cualquier cosa que esperábamos encontrar. Número 8. Avance en el cerebro de las aves. En los paisajes secos del sureste de Brasil, los investigadores descubrieron el cráneo de un pequeño pájaro de 80 millones de años, ahora llamado Navaornis hestiae. Fue encontrado en la formación adamantina y puede ser uno de los fósiles de cerebro de ave más importantes jamás descubiertos. ¿Por qué? Porque captura la evolución en medio de una transformación dramática. Después de escanear digitalmente el cráneo, los científicos se dieron cuenta de que Navaornis tenía una mezcla de características, algunas que se parecían a las aves modernas y otras que aún estaban atrapadas en el pasado. Su cerebro, la parte del cerebro vinculada a la resolución de problemas y el aprendizaje, era inusualmente grande para su tiempo. Eso sugiere que este pequeño pájaro podría haber sido más inteligente y más consciente que sus primos antiguos. Pero había un inconveniente. Su cerebelo, la región que controla el equilibrio y la coordinación, aún no estaba completamente desarrollado. Eso significa que probablemente podía volar, pero no con la precisión aguda de las aves que conocemos hoy. Aún más sorprendentemente, su estructura del oído interno ya era bastante avanzada, lo que sugiere una mejor conciencia espacial y estabilidad en el aire. Este único cráneo cierra un vacío de 70 millones de años en el registro fósil y brinda a los investigadores una rara mirada a cómo los cerebros de las aves evolucionaron a partir de sus ancestros dinosaurios. Navaornis hestiae podría haber sido pequeño, pero su cerebro estaba allanando el camino para algo mucho más grande. Número 7. Túneles misteriosos. Hay algo masivo escondido bajo el suelo del bosque de Brasil y no fue hecho por la naturaleza. En el estado sureño de Río Grande do Sul, los investigadores han descubierto antiguos túneles tan grandes que puedes caminar por ellos de pie. Algunos se extienden más de 600 metros, casi 2.000 pies. Otros se elevan más de 3 metros de alto y abarcan varios metros de ancho. Y aquí está el giro. No fueron tallados por agua, terremotos o lava. Estos túneles fueron excavados por gigantescos animales prehistóricos con garras del tamaño de cuchillos de cocina. Se han documentado más de 1.500 de estos llamados paleoburrows en Brasil. Las paredes interiores están forradas con profundas marcas de rasguños, evidencia de una poderosa excavación. Los científicos creen que los principales culpables fueron los perezosos gigantes, algunos de los cuales pesaban más de 4 toneladas y medían tanto como los elefantes modernos. Otros señalan a enormes criaturas parecidas a armadillos, ahora extintas, llamadas pampateres. Estos animales vagaron por América del Sur hasta hace unos 10.000 años, y los túneles que dejaron atrás siguen desconcertando a los científicos hoy en día. ¿Por qué excavar algo tan grande? Algunos investigadores piensan que se usaron como refugio durante el clima extremo. Otros dicen que podrían haber sido madrigueras a largo plazo ampliadas por generaciones de perezosos a lo largo de cientos de años. Número 6. Especies de dinosaurios raras. No tenía dientes, vivía en un desierto y podría haber comido plantas. No es exactamente lo que esperas de un dinosaurio. Pero en el sur de Brasil, los científicos acaban de descubrir una de las especies más extrañas jamás encontradas en el continente. Conoce a Bertasaura leopoldinae, un pequeño dinosaurio con pico que vivió hace unos 70-80 millones de años durante el período Cretácico. Fue descubierto en el estado de Paraná, en un sitio conocido como Cemiterio dos Pterosauros o Cementerio de Pterosaurios. Y lo que hace que este fósil sea tan fascinante no es solo su edad o ubicación, es cómo reescribe completamente lo que pensábamos que sabíamos sobre dinosaurios como él. La mayoría de los terópodos, el grupo al que pertenece Bertesauria,
Son conocidos por sus afilados dientes y dietas carnívoras. Pero esta pequeña criatura, no hay un solo diente a la vista. Tenía un pico parecido al de un ave, lo que sugiere que podría haber sido herbívoro, o al menos omnívoro, lo cual es increíblemente raro para su grupo. Y aunque medía poco menos de 1 metro de largo, su esqueleto casi completo ofrece una gran cantidad de información. El fósil fue encontrado entre los años 2011 y 2014, pero fue descrito oficialmente mucho más tarde debido a su excepcional conservación. Su nombre rinde homenaje a dos mujeres brasileñas históricas, Berta Lutz, una científica y un ícono feminista, y María Leopoldina, la primera emperatriz de Brasil y una de las primeras defensoras de la ciencia. María Leopoldina, quien ayudó a Brasil a lograr su independencia, y porque el próximo año será el bicentenario de sus reglas. Número 5. Rocas de plástico aterradoras. Las olas chocaron en una playa remota a más de 1.000 kilómetros de la costa de Brasil, y enterrados en la arena los científicos acaban de encontrar algo que no debería existir. En la isla Trindade, un puesto volcánico protegido conocido por sus terrenos de anidación de tortugas verdes, los investigadores han descubierto rocas fusionadas con plástico, no plástico tirado por ahí. Pero el descubrimiento de rocas hechas de desechos plásticos en este refugio remoto para tortugas, plástico derretido y unido a la piedra misma, lo están llamando plastiglomerato, y es una de las señales más claras hasta ahora. Los plásticos en las rocas se llaman plastiglomeratos, hechos de una mezcla de gránulos sedimentarios y otros desechos mantenidos juntos por plástico. Esa contaminación humana se está convirtiendo en parte de la geología del planeta. La geóloga Fernanda Avalar Santos y su equipo hicieron el descubrimiento mientras recorrían la costa de la isla. La mayor parte del plástico provenía de redes de pesca. Identificamos que la contaminación proviene principalmente de redes de pesca, arrastradas a la orilla y derretidas por el intenso calor del sol o pequeños incendios. Una vez que se ablanda, se adhiere a la roca volcánica y la arena endureciéndose en formaciones extrañas y antinaturales. Estas rocas impregnadas de plástico no solo son perturbadoras, son permanentes. Lo que es aterrador es dónde se encontró. La isla Trindade está ubicada a aproximadamente 1.140 kilómetros de la costa de Brasil. No hay ciudades aquí, no hay fábricas, solo naturaleza y ahora plástico incrustado en la tierra misma. Esto significa que los futuros geólogos podrían un día excavar en la tierra y encontrar capas de roca de plástico, contaminación fosilizada dejada por nosotros. Número 4. Orígenes de los mamíferos desenterrados. Mucho antes de que los mamíferos dominaran el planeta, había un extraño grupo de criaturas, parte reptil, parte mamífero, que estaba silenciosamente preparando el escenario para todo lo que somos hoy. Y ahora algunos de sus secretos más antiguos acaban de ser desenterrados en Brasil. Escondidos en las antiguas capas de roca del sur de Brasil, los paleontólogos encontraron los restos fosilizados de dos especies de sinodontes Brasilodon quadrangularis y Riograndia gibensis. Confirmaron que el Brasilodon quadrangularis fue el primer mamífero con registros fósiles que datan del período Triásico. Estos animales vivieron hace unos 225 millones de años y son algunos de los parientes más cercanos conocidos de los primeros mamíferos. Pero lo que está asombrando a los científicos no es solo cuán antiguos son, es lo que sus mandíbulas revelan. Usando escaneos CT detallados, los investigadores reconstruyeron sus cráneos y encontraron algo totalmente inesperado. Riograndia tenía una articulación de mandíbula hecha de los mismos huesos que los mamíferos modernos utilizan hoy. Ese tipo de articulación se suponía que aparecería mucho más tarde en la línea evolutiva. Pero aquí está apareciendo 17 millones de años antes de lo que cualquiera pensaba. El giro Brasilodon, que se piensa que está aún más cerca de los mamíferos, todavía tenía una mandíbula más primitiva de estilo reptiliano.
Eso ha llevado a los científicos a repensar completamente la historia. Resulta que la evolución no siguió un camino ordenado. En su lugar, la naturaleza probó diferentes versiones de mandíbulas y oídos similares a los de los mamíferos, algunas que no llevaron a ninguna parte y otras que eventualmente se mantuvieron. Estos fósiles hacen más que llenar vacíos. Muestran que características que usamos todos los días como masticar o incluso escuchar fueron moldeadas por experimentos desordenados e impredecibles que se desarrollaron a lo largo de millones de años. Y todo comenzó con criaturas de las que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar hasta ahora. Número 3. Antiguas tallas en roca. Un lecho de río se secó y de repente rostros del pasado miraron de vuelta. A finales de 2023, una sequía extrema golpeó el Amazonas brasileño bajando el Río Negro a su nivel más bajo en más de 120 años. A medida que las aguas se retiraron cerca de la ciudad de Manaus, algo antiguo emergió de la piedra. Tallas, docenas de ellas. Una sequía en la región amazónica bajó los niveles de agua lo suficiente como para exponer antiguas tallas en roca ocultas a lo largo del Río Negro en Brasil. Grabadas en rocas en un sitio conocido como Ponto das Lajes, estos petroglifos muestran rostros humanos, algunos sonriendo, otros frunciendo el ceño, otros simplemente observando en silencio desde la tierra agrietada. Los expertos creen que estas tallas tienen entre 1000 y 2000 años de antigüedad. Se vieron por última vez durante una sequía similar en 2010. Ahora han regresado reveladas por la misma crisis ambiental que está interrumpiendo los viajes, aislando a las comunidades ribereñas y dañando ecosistemas en todo el Amazonas. Las tallas no son aleatorias. Junto a los rostros, los arqueólogos encontraron surcos en las rocas que probablemente se usaron para afilar herramientas, tal vez flechas o lanzas. Algunos investigadores dicen que las expresiones talladas en piedra pueden reflejar momentos emocionales ligados a rituales o la vida diaria. No eran solo decoraciones, eran mensajes destinados a perdurar. La sequía en sí misma es alimentada por una combinación de cambio climático y el patrón climático de El Niño, un recordatorio alarmante de lo rápido que está cambiando el medio ambiente. Número 2. Microbios que importan. Escondidos en las pantanosas tierras de turba del Amazonas, los científicos han descubierto pequeños microbios que podrían desempeñar un papel enorme en la lucha del planeta contra el cambio climático. Son microscópicos, pero lo que hacen no es nada pequeño. Estos microbios prosperan en ambientes anegados y de bajo oxígeno, donde ayudan a gestionar cuánto carbono y metano se libera al aire. Algunos almacenan carbono, mientras que otros descomponen plantas en descomposición, influyendo directamente en los niveles de gases de efecto invernadero en el aire. Y aquí está lo interesante. Estas tierras de turba almacenan más carbono que casi cualquier otra parte del Amazonas. Hasta ahora nadie realmente comprendía cuán importantes eran estos ecosistemas. Pero este descubrimiento lo cambia todo. Muestra cuán vitales son estos microbios no solo para el Amazonas, sino para el planeta en su conjunto. El problema: las actividades humanas como el drenaje y la limpieza de estas tierras los están poniendo en serio riesgo. Cuando las tierras de turba se secan, dejan de almacenar carbono y comienzan a liberarlo. Rápido. Ese es un cambio peligroso que podría acelerar el calentamiento global. Resulta que el Amazonas no solo está absorbiendo carbono, está funcionando como un sistema de control climático detrás de escena. Y estos microbios son los que lo mantienen estable. Proteger esas tierras de turba no es solo una buena idea, es absolutamente necesario. Número 1. Orígenes de los dinosaurios desenterrados. Los científicos en Brasil acaban de lanzar una bomba prehistórica. Han desenterrado un fósil de reptil de 237 millones de años en el estado sureño de Río Grande do Sul, que podría ser uno de los primeros miembros de la línea de dinosaurios. Esto no es solo un antiguo relicario, es un verdadero cambio de juego. Representa un primo primitivo
de los dinosaurios que conocemos hoy vagando por la Tierra mucho antes de que aparecieran Tyrannosaurus Rex o Triceratops. Este descubrimiento retrocede aún más el amanecer de la evolución de los dinosaurios y sugiere que América del Sur pudo haber sido una cuna crucial para estas criaturas, desafiando la visión tradicional de que sus raíces se encuentran en otros lugares como África o Europa. Los investigadores están emocionados porque hallazgos como este ayudan a llenar los vacíos evolutivos entre los reptiles antiguos y los primeros verdaderos dinosaurios. Es como descubrir un primer borrador de los depredadores más legendarios de la Tierra y un recordatorio de que innumerables secretos aún permanecen ocultos en la roca. Porque cuando piensas en fósiles, necesitas algunas cosas para realmente convertirse en un fósil. La primera es ser enterrado en roca gracias por ver. Nos vemos en nuestro próximo video.